Mi nombre es Lice Caballero y en esta oportunidad hablaré un poco sobre la farmacología del sistema cardiovascular, comenzando por los antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios son un grupo de fármacos cuyo principal efecto es inhibir el funcionalismo de las plaquetas, evitando así su agregación y la consiguiente formación de trombos en el interior de los vasos sanguíneos. Son medicamentos utilizados para prevenir la formación de trombos en situaciones de riesgo de episodios obstructivos, coronarios y cerebrales, cirugía vascular, diálisis y trombosis venosa profunda. Su mecanismo de acción actúa en este trombóxano, posee receptores en la membrana plaquetaria y actuaría por vía paracrina, potenciando el efecto. Se trata de receptores de membrana acoplados a la proteína GQ. La aspirina o ácido acetilsalicílico son capaces de inhibir irreversiblemente a la COX plaquetaria. Muy bien, el ácido acetilsalicílico es de uso exclusivo por vía oral, así como las tienopiridinas, que incluyen solo dos fármacos, ticlopidina y clopidogrel. Ambos son administrados por vía oral. El paciente anticoagulado requiere de un manejo especial por parte del personal de enfermería, puesto que debe estar alerta a los signos y síntomas de la patología de base del paciente y tener un alto índice de sospecha para prevenir las posibles complicaciones del tratamiento con anticoagulantes orales. Los vasodilatadores son medicamentos que abren o básicamente dilatan los vasos sanguíneos. Estos actúan directamente sobre los músculos de las paredes arteriales y las venas y evitan que se tensen estos músculos y que se estrechen las paredes. De esta manera, la sangre fluye con mayor facilidad por los vasos sanguíneos. Los vasodilatadores pueden ser causados por una variedad de factores, incluyendo la relajación de las células musculares lisas en las paredes de los vasos sanguíneos, así como también la liberación de sustancias químicas como el óxido nítrico y la histamina, y la disminución de la actividad del sistema nervioso simpático. Se pueden dividir de acuerdo al territorio vascular sobre el cual actúan de preferencia. Está el territorio venoso, donde actúan los nitritos; el territorio arterial, donde actúa el calcio, antagonistas, hidrasalina, o mixtos, donde actúan los inhibidores de enzimas convertidoras de la angiotensina, prazosin, nitroprusiato de sodio. Los más utilizados son la nitroglicerina por vía sublingual o intravenosa y el isosorbide dinitrato por vía oral o sublingual. Estos son de reacción directa sobre la pared vascular, con efecto dilatador arterial y venoso. Es el nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio no se debe administrar nunca directamente, sino en forma de infusión intravenosa, diluido en un suero glucosado. Se debe monitorizar constantemente la presión sanguínea cada 5 minutos al comienzo de la infusión y después cada 15 minutos. Los fármacos antiaginosos. Los agentes antiaginosos producen una mejora documentada en la calidad total del ejercicio y una reducción en la frecuencia diaria de la angina. Tienen diferentes mecanismos de acción y perfiles de seguridad, pero presentan una eficacia similar. Por tanto, se consideran igualmente efectivos. Tradicionalmente, el mecanismo de acción de los medicamentos antiaginosos ha consistido en la disminución
de la demanda miocárdica de oxígeno al reducir la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, la precarga o la poscarga y el aumento en el aporte miocárdico de oxígeno por medio de la vasodilatación coronaria. Históricamente, los fármacos utilizados como antianginosos fueron tres grupos clásicos: los nitritos, los bloqueantes cálcicos y los beta bloqueantes. Okay. Los siguientes pasos del proceso de atención de enfermería son apropiados para los pacientes que reciben tratamientos con glucósidos cardíacos e inhibidores de la fosfodiesterasa. Aunque el síntoma cardial de la angina es el dolor del pecho, los medicamentos utilizados para tratar esta enfermedad no suelen ser los analgésicos. Por el contrario, los medicamentos antianginosos tratan la angina reduciendo la demanda miocárdica de oxígeno, es decir, disminuyendo la cantidad de oxígeno que el corazón necesita para hacer su trabajo. Incrementa el suministro de oxígeno al corazón. Las tres clases de medicamentos antianginosos que se abordan en esta sección incluyen los nitratos, que son para el tratamiento de la angina aguda, el dinitrato de isosorbida, monotriato de isosorbida, nitrato de amilo, nitroglicerina, bloqueadores beta-adrenérgicos para la prevención a largo plazo de la angina, atenolol, carvedilol, carbohidrato de propranolol, nadolol, nitrato de metropolol, antiagonistas o bloqueadores de los canales de calcio. Estos son utilizados normalmente cuando los otros medicamentos no logran evitar la angina. El vaselato, el nicardipino, nifedipino, varapamilino. Cuando se administra nitroglicerina se deben evaluar los efectos adversos, como los dolores de cabeza, mareo, hipotensión, taquicardia, palpitaciones y reacciones de hipersensibilidad. Cuando se administra nitroglicerina se debe vigilar estrechamente las constantes vitales, tratar los dolores de cabeza con paracetamol o ácido acetilsalicílico. Al administrar propranolol se debe revisar el pulso, aplicar del paciente antes de administrar el medicamento. Si se detecta extremos en la velocidad del pulso, se debe suspender el fármaco y llamar de inmediato al médico. Cuando se administra propranolol, se debe administrar con las comidas. Los alimentos pueden aumentar la absorción del fármaco. Antes de cualquier procedimiento quirúrgico, se debe notificar al anestesiólogo que el paciente está recibiendo este medicamento. El fármaco no debe interrumpirse antes de la cirugía, en especial en pacientes con trastornos cardiovasculares o freocromocitoma. Notificar al médico tratante si el paciente desarrolla hipotensión grave, ya que puede prescribir un vasopresor. Considerar que los pacientes ancianos pueden aumentar las reacciones adversas y necesitar un ajuste en la dosis. No se debe suspender bruscamente el propranolol. En caso de una sobredosis se debe administrar atropina intravenosa o glucagón. Los casos refractarios pueden requerir de un marcapasos. El metoprolol. Se deben evaluar las reacciones adversas tales como fatiga, mareo, bradicardia, hipotensión, insuficiencia cardíaca. Se debe suspender el metoprolol según indicación si el pulso es menor de 60 latidos por minuto y se debe notificar al médico. Se debe medir la presión arterial con frecuencia. Para el verapamilo, un paciente con función cardíaca gravemente comprometida
o tomando bloqueadores beta-adrenérgicos, debe recibir dosis menores de verapamino. Se debe valorar el ritmo cardíaco y la presión arterial durante el comienzo de la terapia con este fármaco y al ajustar la dosis. Se debe notificar al médico tratante si se presentan signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, tales como podrían ser edemas de manos y pies y dificultad para respirar. Se debe ayudar al paciente con la deambulación durante el inicio de la terapia, ya que pueden aparecer mareos. Si los fármacos se utilizan para tratar una taquicardia supraventricular, el médico puede hacer que el paciente realice maniobras vagales después de recibir la dosis. Se debe advertir al paciente que la ingestión de líquidos y de sodio debe limitarse para disminuir el mínimo edema. Hablando sobre los fármacos antihipertensores, el término antihipertensivo designa todas las sustancias o procedimientos que reducen la presión arterial. En particular, se conocen como agentes antihipertensivos a un grupo de diversos fármacos utilizados en medicina para el tratamiento de la hipertensión. El mecanismo de acción de estos fármacos consiste en la inhibición de los canales de calcio, dependiendo del potencial de la membrana y, en el consecuente caso, bloqueo de la entrada de calcio al interior de la célula. En cuanto a las acciones de enfermería, se puede mencionar la monitorización cardíaca del paciente. Se le debe proporcionar tranquilidad al paciente, determinar la frecuencia y el ritmo del pulso y la administración de oxígeno. Los beta bloqueantes. Un beta bloqueante es un tipo de medicamento utilizado en varias afecciones, en particular en el tratamiento de los trastornos del ritmo cardíaco y en la cardioprotección posterior a un infarto del miocardio. Funcionan como bloqueadores de los efectos de la hormona epinefrina, también conocida como adrenalina. Los beta bloqueadores hacen que el corazón lata más despacio y con menos fuerza, lo que disminuye la presión arterial. Tanto su administración de forma oral como intravenosa ha demostrado ser segura, aunque en radiología se prefiere la administración intravenosa para un efecto mucho más rápido. Existe preferencia por los beta bloqueantes selectivos de acción corta, como son el metoprolol o esmolol en los estudios ambulatorios. Los diuréticos son un tipo de medicamento que hace que los riñones produzcan más orinas. Los diuréticos ayudan al cuerpo a eliminar líquido y la sal sobrante. Se utilizan para tratar la presión arterial alta, el edema, es decir, el líquido extra en los tejidos y otras afecciones. Los diuréticos son fármacos que actúan sobre los riñones, estimulando la excreción de agua y electrolitos al alterar el transporte iónico a lo largo de la nefrón. Existen tres tipos de diuréticos. Está la tiazida, la deasa y los ahorradores de potasio. Uno de los diuréticos más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial son los diuréticos de LASA o de alto techo, como la furosemida y la toracemida. Son los más potentes. Se le conoce como de alto techo ya que provocan la excreción de entre el 20 y el 25% de sodio filtrado por los riñones. En cuanto a las acciones de enfermería, por ejemplo, la furosemida intravenosa debe inyectarse o infusirse lentamente a una velocidad no superior a 4 miligramos por minuto. Por otra parte, en pacientes con insuficiencia renal grave se recomienda
que la velocidad de perfusión no exceda a los 2,5 miligramos por minuto. Para finalizar están los antiarrítmicos, que son aquellos fármacos que se utilizan para tratar las arritmias, que son aquellos trastornos en el ritmo cardíaco normal. En cuanto a las acciones de enfermería, se debe evaluar la arritmia del paciente antes de la terapia y periódicamente en lo sucesivo. Se debe controlar específicamente las arritmias ventriculares y los cambios en el ecocardiograma. Se debe supervisar con frecuencia las constantes vitales del paciente y evaluar si presenta algún signo de toxicidad. Se debe medir la velocidad del pulso y la presión arterial antes de administrar el fármaco, así como también vigilar las concentraciones del fármaco según la indicación. Se deben evaluar los estudios de sangre como pruebas de fusión hepática según indicación. Observar si aparecen reacciones adversas e interacciones entre fármacos, entre otros. Muchas gracias.